¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos que quiero iniciar un tema bastante interesante y es precisamente esta situación. ¿Qué va a pasar? Es el enigma de la intervención terrestre de Israel. Y es que Hassan Ilaik comenta sobre este tema, ¿no? Porque es una situación en donde supuestamente después de esta pequeña tregua, que no es una tregua sino un pequeño cese al fuego momentáneo, en el sentido del reposicionamiento de todo esto. Ustedes vieron incluso cómo también veíamos a Elon Musk cómo iba directamente hacia Israel para hablar precisamente con Netanyahu. Temas en donde incluso vemos, por ejemplo, King.com, como él decía, mira, fue bueno mientras duró. Al menos hemos sacado a la luz verde sobre la intervención por poderes de Estados Unidos en Ucrania. Buena suerte, amigos. Referente a esto, ¿no? Donde, miren, aquí incluso alguien le comentaba, oye, la historia juzgará a Elon Musk. Y decía, mira, qué oportunidad perdida de ser la voz de la razón. Ambos bandos han cometido crímenes terribles. ¿Cómo puede uno afirmar que ama a la humanidad y no instar a ambas partes en esta intervención a llegar a un compromiso y hacer la paz, ¿no? Donde, vaya, yo creo que todos empezamos a ver ciertas situaciones donde decías, oye, este es el que dice amar a la humanidad, que se preocupa por todos. Vean lo que dice acá, ¿no? Esta Syrian Girl decía, básicamente esto es lo que ha sucedido. Elon Musk hizo una entrevista diciendo que si eliminas al hijo de alguien estás creando también un personaje, un bad hombre más, ¿no? Luego Musk, número 2, tuiteó esto y la ADL se volvió loca. Los anunciantes desaparecieron de X, ¿no? Fue abrumador la cantidad de gente que salió en este sentido, más bien de corporaciones, de anunciarse en la plataforma, ¿no? Golpe bastante fuerte económicamente. 3. Netanyahu llamó a Musk a la oficina de profesores, ¿no? Así que la oficina del director. Y Musk lo compensó arrojando debajo del autobús, pues a los palestinos, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Han sido presionadas a la misma clase de odio dialéctico contra los blancos que ellos claman que quieren gente que pare de estar en contra de ellos. Estoy profundamente desinteresado en darle la más pequeña atención acerca de estas poblaciones, ¿no? Aquí veían, ¿no? Y decía Elon Musk, has dicho la verdad en todo esto. Pero bien, el tema no es este hombre, sino qué está ocurriendo acá. ¿Qué está ocurriendo en un sentido bastante complejo? Ojo con Hassan Ilaik, amigos. Yo espero a todos ustedes, los que ya me apoyan, darles muchísimas gracias a aquellos que me apoyan en mi Patreon, a mis mecenas. Ustedes saben que el canal de momento pues ha sido sancionado por la plataforma y hasta enero voy a poder seguir monetizando. Aquellos que apoyan esta labor, por favor, aquí a través de mi Patreon, www.patreon.com/La-Granja-Humana-MX, ahí me pueden ayudar. Bueno, si bien Tel Aviv puede intensificar su rocío democrático de Gaza después de la tregua, esto está ocultando el hecho de que su incursión terrestre está enfrentando peligros sin precedentes en el futuro. Porque antes del anochecer del 26 de noviembre, combatientes del ala militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam, ellos comenzaron este proceso de entregar a la Cruz Roja Internacional varios cautivos israelíes capturados durante la operación Inundación del Al-Aqsa el 7 de octubre. Y así, este traslado de estas mujeres y pequeños tuvo lugar en la franja de Gaza en medio de lo que parecía ser el desfile de seguridad. Estos combatientes de esta ala llegaron a vehículos todoterreno, se desplegaron alrededor del lugar, vestidos con uniformes completos y portando instrumentos democráticos, rodeados de civiles que animaban a la resistencia. Este traslado de los cautivos israelíes se completó sin problemas y en silencio. Durante este evento, que tuvo lugar en la plaza palestina de la ciudad de Gaza en el tercer día de la tregua que siguió a una intervención de 49 días a lo largo de esta, la ciudad de Gaza ha sido sometida a un asedio asfixiante y al ataque aéreo y de artillería israelí sin precedentes, no visto desde 1982.
Este proceso de entrega en la plaza palestina también tuvo lugar más de un mes después de que el ejército israelí comenzara las operaciones terrestres en lo que pretendía ocupar la ciudad de Gaza, todas las zonas al norte de la franja, destruidas y desplazadas a su población de forma permanente. Pero la imagen de estos combatientes haciendo guardia confiadamente en la plaza palestina del 26 de noviembre sugirió a todos los presentes que seguían ilesos por la intervención de Israel. Así los combatientes transportaron a los prisioneros israelíes desde sus diversos escondites y de los lugares de recogida acordados hasta la plaza. De esta manera garantizaban al mismo tiempo que estas cosas seguras no fueran descubiertas. Alguien dio la orden y otros ejecutaron esto sin problemas, en un área geográfica bastante visible de al menos 150 kilómetros cuadrados. Tengamos en cuenta que Israel y Estados Unidos ya han asignado enormes recursos de inteligencia durante las últimas 6 semanas para poder desenterrar esta vasta red de túneles de Hamas y para descubrir el paradero de los prisioneros. Pero en este panorama lo que se está revelando es en gran medida los resultados de la operación terrestre israelíes, donde se han torcido cientos de civiles, la destrucción de la infraestructura es abundante, pero con pocos daños a la estructura militar de la resistencia. De hecho, varios de estos líderes han sido eliminados. El más reciente fue su comandante del norte de Al-Qassam, miembro del Consejo Militar, que es Ahmed Al-Gandur. Pero su sistema de mando y de control todavía funciona con eficacia. Los límites del terreno que hay en Israel. Otra prueba de ello es esa incapacidad de las tropas de ocuparse de la ocupación para poder penetrar en Gaza, porque sin obstáculos en todo el norte de Gaza, Israel precede de sus movimientos terrestres con intensos ataques aéreos. Luego ya rocía democráticamente con artillería y después de destruirlo todo a su paso, sus tanques comienzan a avanzar. Es casi imposible enfrentarse a estos tanques cuando entran, porque el fuego aéreo despeja espacios de 500 metros más adelante, mientras que los proyectiles de artillería van abriéndose camino a 150 metros adelante de sus unidades terrestres. Sin embargo, siempre que es posible, estos combatientes de la resistencia lanzan estos misiles antiblindaje, los Kornet, Konkurs o de tipos similares, con un alcance superior a los 1000 metros o 1 kilómetro. Y así, después de que los tanques alcanzan su objetivo designado, estos combatientes de la resistencia van emergiendo como fantasmas por debajo del suelo o de los escombros y les lanzan estos proyectiles antiblindaje, que generalmente son caseros de Al-Yassin. Es un alcance que tiene 150 metros, o alternativamente combatientes se acercan físicamente a estos tanques, a los Merkabah, y van colocando esta bomba Lapa que va a explotar de forma bastante parecida a una granada de mano. El trabajo de la resistencia no termina ahí, porque si estos tanques no se retiran y los soldados de ocupación se instalan, van a ser atacados con ametralladoras o artefactos explosivos. Los combatientes palestinos filman muchas de estas operaciones. Las imágenes se entregan a la sala de operaciones, que decide qué publicar. Está claro que el sistema de mando y control de la resistencia sigue funcionando con eficacia. Pero ¿qué pasa con este tema? ¿Acaso esto fue más grande que la intervención de Yom Kippur 1973? Mira, esta operación terrestre de Israel en el norte de la franja de Gaza comenzó de 3 semanas de los ataques aéreos preliminares, preparándose por parte de las fuerzas invasoras. Más de 100,000 soldados fueron movilizados en la franja, que tiene una superficie de 360 kilómetros cuadrados. La mayoría de estas tropas pertenecen a las fuerzas regulares. Israel convocó a otras 300,000 tropas y oficiales de reserva, más que el número de reservistas convocados por Rusia para luchar en un frente de 1500 kilómetros. ¿No? En donde ustedes vean acá, ¿no? En esta pequeñita franja, con un país minúsculo como es Israel, con una población de apenas que son como 7 millones de habitantes, ¿no? Caso de Rusia, es prácticamente un continente, por ponerlo de alguna manera, en la extensión de territorio que tienen, y sobre todo, más que son como 120, 130 millones de habitantes que tienen. No hay comparación, pero miren la cantidad de gente que llamaron, ¿no? Esto te habla del nivel de premura que tienen ante todo esto.
Lo complejo, amigos, y es lo que ha comentado incluso el coronel Douglas MacGregor, es que se viene para Israel después de todo esto, porque es casi inevitable que se vaya a ser regional. Bueno, aquí, en el norte de Gaza, Israel ha desplegado hasta ahora sus brigadas y batallones de combate regulares, y no de reserva. Brigada Galani, Brigada Nahai, Brigada Givati, paracaidistas, fuerzas de operaciones especiales Shayetet 13, unidad de operaciones del Estado Mayor especial Sayaret Matkal, etc. Todas estas fuerzas regulares que el ejército de ocupación pudo reunir han estado plenamente desplegados en la franja de Gaza desde el inicio de la cuarta semana de esta intervención. Y además, Israel ya movilizó la mitad de su arsenal de artillería, la mitad de su fuerza aérea y 1000 vehículos blindados, incluidos los tanques y los transportes de tropas. Las estimaciones de la resistencia palestina han sugerido que el número total de fuerzas regulares de reserva desplegadas en la frontera de Franja de Gaza y dentro de ella han excedido el número de tropas israelíes que participaron en los contraataques del año de 1973 en los frentes sirio y egipcio. En esa intervención los israelíes no han intentado penetrar a Gaza desde los ejes tradicionales, es decir, desde el este hacia el barrio de Shuhaya en la ciudad de Gaza. Esta incursión en cambio comenzó en el centro de la franja, en la zona denominada como Wadi Gaza, en una baja densidad de población y urbana, lo que significa que la capacidad de la resistencia para enfrentarla también era baja. El ejército de ocupación pudo entrar a esa zona, y de este a oeste separados efectivamente al norte de la franja del sur. Sin embargo, hasta que la tregua entró en vigor, los combatientes de la resistencia seguían llevando a cabo operaciones contra las tropas israelíes, particularmente en la zona de Yuj al-Tik. El otro eje de la incursión fue en las zonas de Beit Lahia y Beit Hanon, al norte de Gaza. El 24 de noviembre, cuando se había anunciado una tregua temporal, el ejército de ocupación no había podido controlar esta región y seguía enfrentándose en operaciones mortíferas llevadas a cabo por varias tropas de la resistencia. En el tercero y principal eje del avance se encuentra al oeste de Gaza. A lo largo de la costa de la franja norte, los tanques israelíes avanzaron desde el norte y desde el centro a lo largo de la costa mediterránea para poder penetrar hasta el hospital Al-Shifa y otros centros gubernamentales, como el caso del edificio del Consejo Legislativo, ¿no? Ustedes aquí están viendo, este es el mapa, ¿no? En donde se encuentran todas estas operaciones. ¿Qué pasa con la playa de Gaza? Ese es el punto débil de la resistencia, porque a lo largo de este litoral no existen túneles de resistencia defensiva debido a la naturaleza del terreno, a la falta de población e infraestructura y a la posibilidad de que el agua de mar se filtre hacia los túneles. Así que lo máximo que la resistencia puede haber logrado defensivamente en este eje fue repeler esos desembarcos navales, no detener el avance de los tanques ni los devastadores ataques aéreos que los proceden. Y así, el principal nodo de este eje de la campaña de Beach, en la playa, al que el ejército de ocupación no ha podido entrar debido a la ferocidad de la resistencia de allí. Hasta ahora Tel Aviv ya ha reconocido la eliminación de más de 70 soldados y oficiales. Cientos más han resultado heridos. Fuentes de la resistencia de Palestina confirmaron que el enfrentamiento real de las tropas solamente había comenzado después de que entraron en el complejo de médico Shifa. Esta frecuencia y esta intensidad del rocío democrático aéreo de la artillería de Israel no permite a los combatientes de la resistencia repeler los avances de esta ocupación, puesto que la abrumadora potencia de fuego ha detonado la mayoría de los artefactos explosivos improvisados destinados a tanques o a infantería, han bloqueado y destruido las entradas a los túneles. Por ello, la resistencia está esperando una pausa del rocío democrático, el ingreso de los tanques y la reapertura de los túneles para poder comenzar una vez más sus operaciones. Y es en esa etapa donde los combatientes esperan a que la infantería israelí salga de sus vehículos blindados para poder ya atacar. Eso ha ocurrido en una serie de operaciones en los ejes norte,
oeste y en los movimientos de las tropas de ocupación, donde hasta ahora esa resistencia ha confirmado que ha dañado y destruido más de 300 vehículos blindados israelíes. Algunos de estos fueron retirados del servicio, mientras que otros se mantienen en el campo para ser reutilizados. Las fuentes han confirmado además a The Crown que el número de las bajas de tropas israelíes, tanto eliminados como heridos, es muchas veces mayor de lo que están confirmando supuestamente Tel Aviv, ¿no? Ojo, y digo supuestamente, amigos, porque siempre es importante ver de dónde viene la información. Ustedes pueden creer la información que provenga de Tel Aviv o ustedes pueden hacer eco de lo que ustedes quieran. Eso dependerá de ustedes. Pero ojo, este es The Cradle. Mira, ahora, ¿hacia dónde? Bueno, antes de la tregua del 24 de noviembre, las tropas de ocupación habían agotado su capacidad de maniobra sobre el terreno. Ya habían desplegado la mayoría de las fuerzas combatientes regulares en los ejes norte y oeste. Y van a tener que buscar soluciones innovadoras si lo que quieren es avanzar hacia las zonas densamente pobladas al norte de Gaza, como el campo de refugiados de Jabaila y los barrios de Al-Zaitun o Al-Shuhaya, el campamento de la playa de Al-Shati y otros lugares vitales de los israelíes no han logrado penetrar. Estas áreas son zona cero de la resistencia y en estas las fuerzas se han preparado su infraestructura de túneles para poder enfrentarse ferozmente y también en situaciones prolongadas. La razón principal por la cual el gobierno de ocupación había aceptado esta breve tregua era su incursión terrestre que había chocado contra este muro, y además de otros factores como la presión estadounidense que liberaran a los cautivos estadounidenses. En pocas palabras, donde el ejército israelí necesitaba reexaminar sus planes y desarrollar nuevas estrategias para avanzar en el terreno. Era importante señalar que las normas aplicables a los conflictos armados regulares como en Ucrania, Siria, Irak o Sudán no necesariamente se aplican en la Franja de Gaza. Cuando un mapa de control muestra al ejército ucraniano controlando una región, el ejército ruso se ha retirado de ella y viceversa. Por ejemplo, en Gaza, el mapa que muestra al ejército israelí en una zona no significa necesariamente la retirada de las fuerzas de resistencia de Palestina, puesto que estas últimas no cuentan con vehículos blindados ni con formaciones tradicionales para retirarse de estas zonas invadidas por el enemigo. Sus combatientes simplemente desaparecen bajo tierra a la espera de que los soldados de ocupación salgan de sus tanques y demás. La conclusión es que los mapas que actualmente circulan, gobiernos, medios de comunicación y grupos de expertos que han mostrado el avance de Israel en Gaza, exactos o no están ilustrando este control terrestre que tiene Israel, sino más bien la profundidad de las incursiones. Y así, al finalizar la tregua, incluso si se prolonga más, Tel Aviv relanzará su operación terrestre, primero preparando el campo con estos rocío democrático aéreo y aún con más feroces que antes, con un objetivo de ir desplazando a más de 700,000 personas que aún permanecen al norte de la Franja de Gaza, afectando así la moral de los combatientes de la resistencia. También se espera que en el último haya estudiado bien la realidad del terreno, modificando los planes defensivos, determinando cuidadosamente estos objetivos y reorganizando así las líneas de la defensa para luchar contra el enemigo con mayor eficacia, infligiéndole las mayores pérdidas posibles. El objetivo de Israel es aplastar esta resistencia en el norte de Gaza en preparación para la próxima fase de la intervención en el sur, que puede librarse de manera diferente, tanto estratégica como tácticamente. Lo que quiere la resistencia es obligar al enemigo a detener esta guerra, porque desde el principio Tel Aviv se fijó dos objetivos para esta intervención en general y para la operación terrestre en particular. Era destruir la resistencia y liberar a los prisioneros. Esa escena del 26 de noviembre de la Plaza Palestina en el corazón de la ciudad de Gaza ya había mostrado una resistencia aún intacta y capaz de exigir un precio a Israel. Pero días después, el gobierno de la ocupación todavía estaba furioso porque los cautivos israelíes fueron liberados según los términos dictados principalmente por la resistencia, donde las operaciones militares tuvieron que ser congeladas y fuertemente monitoreadas. Estos prisioneros palestinos fueron liberados de la detención israelí y así ayudaron a comenzar a regresar a la zona sitiada de la Franja de Gaza.
50 días después de las asombrosamente desproporcionadas intervenciones de Israel contra Gaza, la resistencia todavía es capaz de imponer esa voluntad, a pesar de esta situación tan terrible sin precedentes, donde más de 20,000 personas por parte del ejército de ocupación, y así ese desplazamiento de cientos de miles más y la destrucción total de viviendas, hospitales, escuelas. Así que cuando este conflicto se reanude en los próximos días y la intervención entre tropas comience en serio, la resistencia puede imponer un precio aún más alto a Israel, uno en los cuales no pudiesen tolerar. Esto es parte de lo que se está comentando, amigos, y al parecer por estos momentos ya está finalizando esta situación. ¿Por qué la premura de que fuese Elon Musk precisamente para allá, no? En ese sentido, ¿por qué estaban cayendo completamente sus ingresos, no? En eso. O sea, incluso hubo donde el canal 14 de Israel habían destacado estos aspectos de la conversación de lo que tuvo Netanyahu con Elon Musk. Decía, bueno, Netanyahu etiquetaba a Hamas como el culto a la muerte, afirmando que harían más daño si tuviesen la capacidad. Musk había coincidido con la caracterización de Netanyahu, expresando la preocupación de él por las protestas a favor de estos bad hombres. Netanyahu propuso que trabajando con los países árabes alineados, Israel iba a desmilitarizar y desradicalizar y eventualmente reconstruir Gaza, una Gaza que no representa ningún peligro para Israel. Elon Musk abogó porque Israel modelase estos esfuerzos de la posguerra en lugares como Japón y ahora en una potencia económica, en la reconstrucción de Gaza una vez que se elimine la amenaza a Israel. Musk decía que iba a ayudar personalmente a esta reconstrucción de Gaza después de la intervención, pero solamente después del fin de esta propaganda anti-israelí. Discúlpenme, esta propaganda contra Israel tiene que cesar. Quiero ayudar a reconstruir Gaza después de la intervención. Y así, considero que esta es una conversación extremadamente interesante y energizante respecto a Israel y Palestina, ¿no? O sea, en todo eso es donde todo mundo pues ahora está diciendo, uy, ¿dónde quedó aquel, no? Ahí veíamos a este Kim.com precisamente pues diciendo, pues ya se acabó, ¿no? Esta situación donde, ¿qué va a pasar, no? Y hablando y diciendo, pues ya saben, en manos de quién está, ¿no? En este caso, mira, no quedarán muchos palestinos a este ritmo de lo que está pasando ahí, financiado por el gobierno de Estados Unidos con instrumentos y su aprobación, y tal vez piensen en eso cuando veten la próxima resolución de la ONU contra Israel, ¿no? Miren. Vamos a ver. Intentamos hacer que los rayos funcionaran, aún no funciona de manera confiable, pero en mi opinión el mayor problema es la mayor centralización y por lo tanto la vulnerabilidad a los ataques, ¿no? Hay varias cosas que estuvo comentando ahí, ¿no? Miren, esto era, bueno, cosas que del tema de los supuestos yates que se compró el señor Zelensky, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, amigos. Ustedes, ¿qué opinan de esta situación? ¿Qué creen que va a ocurrir ahora que una vez más empiece a iniciar esta situación? Amigos, muchas gracias a todos mis mecenas, gracias a mis Patreons. Ahí pueden ustedes abrir el vínculo que está directamente en la descripción de este videoprograma y me pueden apoyar. Estas son las noticias hasta el momento sobre lo que está ocurriendo allá, qué puede llegar a pasar para la Granja Humana MX. Se despide Pablo y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos y ahí, si gustan apoyarme, se los agradeceré. Hasta luego.